Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. Muy buenos días, estudiantes de todo Panamá. Soy el profesor Ricardo Oliva de las clases de Ciencias Naturales de octavo grado. El día de hoy vamos a ver otro tema en lo que son la serie de lo que es el sistema reproductor o la reproducción humana. Hoy vamos a ver otro de los temas llamado las características de la pubertad. Antes de iniciar con nuestras clases, vamos a recordar los cuidados de higiene en este tiempo de COVID. Número 1, lavarnos las manos cada vez que sea necesaria, 2 y 3 veces al día o más. 2 y 3 veces es muy poco. Lavémonos las manos las veces que se necesite. Desinfectar todos los materiales que vamos a utilizar. Muy importante, guardar la distancia cuando vayamos a hacer las compras de por lo menos 2 metros de distancia. Y cada vez que regresemos del súper a nuestras casas con nuestras compras, lavarlas muy bien. Y sobre todo ayudar en casa a recordar todo lo que es la higiene y la precaución que debemos de tener en este tiempo del COVID-19. Recordemos que nosotros somos la primera barrera de contención de este virus. Este virus va a durar más dependiendo de cuántos desarreglos nosotros hagamos. Y va a durar menos en la medida que nosotros nos cuidemos y cuidemos a nuestras familias y sigamos todas las normas que nos brinda el Ministerio de Salud. Materiales a utilizar en la clase: un cuaderno o sus guías, que es lo que estamos utilizando hoy en día, el bolígrafo, lápiz, un sacapunta, regla, y lo más importante de todo, está cómodo. Ponte un lugar que haya mucha luminosidad. Chateale a todos tus amigos del salón y vecinos que las clases de Ciencias Naturales de octavo grado acaba de empezar. Vamos a ver el objetivo de la clase del día de hoy, en la cual dice que describiremos los cambios que se manifiestan durante la pubertad y analizaremos las implicaciones de la sexualidad y cómo podemos actuar de manera responsable para tener una vida saludable. Vamos a recordar un poco de lo que fue el tema de la semana pasada, en el cual hablamos sobre lo que es la fecundación y qué se involucra dentro de ellas. Hablamos de que la fecundación se da por la unión de 2 gametos, uno masculino y el otro femenino, que el gameto masculino son los espermatozoides y los gametos femeninos son los óvulos. Y en la unión de estos dos se produce lo que es el embarazo para dar así, se puede dar tanto en forma natural o en forma in vitro, que en in vitro es cuando hacemos o se realizan estos tipos de fecundación de modos artificiales. Hablamos de que la fecundación consta de 4 etapas principales. 1, la penetración de la zona coronaria. 2, penetración de la zona pelúcida. 3, fusión de las membranas y fusión del núcleo. 4, formación del cigoto. Y hablamos también que la fecundación es un proceso biológico que permite el inicio de un ser humano, el cual es único e irrepetible, porque aunque en la fecundación el desarrollo embrionario pueda que hayan gemelos trillizos, ninguno de los dos se parece. Puedan que tengan información muy similares, pero no son no es una copia, no es una clonación. Bien, vamos a ver un video para iniciar la clase, gracias a nuestros amigos de Grupo Santillana, en los cuales nos hablan un poquito de lo que es el tema del día de hoy, los cuales este video muchos de los que algunos de los profesores le hayan puesto esto para que puedan tener una idea de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Adelante, cámaras. ¿Cómo se viven los cambios de la pubertad? A lo largo de nuestras vidas, atravesamos una serie de cambios. En la niñez, esos cambios se relacionan con el proceso de crecimiento y la formación de la personalidad. Cuando hablamos de crecer, no solo nos referimos al aspecto físico, sino también al emocional y al social.
Por ejemplo, adquirimos más responsabilidades y aprendemos a relacionarnos mejor con los demás. Soy Diego y tengo 10 años. Desde chico compartí la habitación con mi hermano menor. Antes me divertía mucho con él, ahora no, pues tenemos gustos y preferencias diferentes. Además, ahora tengo más responsabilidades. Siento que ya no soy un niño. Soy Susana y acabo de cumplir 11 años. Estoy un poco preocupada porque están ocurriendo cambios en mi cuerpo. Tengo acné, además he crecido y mi ropa ya no me queda bien. Todo me queda chico. ¿Por qué seré tan alta? Soy Flavio y tengo 11 años. Estoy contento porque ahora tengo más amigos en el colegio y en mi barrio. Justo ahora quedé en encontrarme con ellos para jugar fútbol en el parque. Esta vez me tocó a mí traer la pelota. No se asusten cuando ocurran estos cambios emocionales, físicos y sociales. Es normal en la vida de toda persona. Al contrario, alégrense, pues continúan creciendo y ahora tienen más amigos con quienes pueden compartir sus sentimientos. Vieron que estuvo muy bueno el video, fue algo corto en el cual nos habla de todos estos cambios que podemos tener socialmente en la etapa de la pubertad e inclusive cambios físicos que ustedes tienen. Por lo menos yo no, porque ya yo lo pasé, pero ustedes, todos los que están en estos momentos en octavo, desde séptimo, muchas veces desde sexto, quinto grado, ya están viviendo este proceso de lo que es la pubertad. Bien, ¿cuáles son los cambios más visibles que se ha experimentado o que ha experimentado tu cuerpo en los últimos 4 años? Vemos que el crecimiento de los vellos, ya sea en los hombres, vemos el crecimiento de los vellos faciales, vellos corporales, vellos en las zonas púbicas, en las axilas. En las niñas se ve el crecimiento del vello en las axilas y en las partes púbicas. También se ve muy notorio en las niñas lo que es el crecimiento de los senos. ¿Por qué crees que en la etapa de la adolescencia los jóvenes sufren de problemas de acné o espinilla? Esto se debe al cambio de hormona, en el cual el mismo cuerpo va produciendo lo que son las hormonas sebáceas, o sea, que produce el sebo, y al tener demasiado, que muchas veces se ocasiona lo que es la obstrucción de los poros, creando lo que es el famoso acné, en lo que son los puntos blancos, los puntos negros y la pústula, que la pústula es lo blanquito que vemos nosotros en esta imagen, lo cual es el exceso de sebo, o sea, de la grasa natural de nuestra cara. Bien, vamos a ver qué es la pubertad. Es el proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual y la capacidad de reproducirse. Puede empezar antes o después dependiendo de la persona. La pubertad, como hablamos en clases anteriores, es el paso de lo que es la niñez a la adolescencia, que ese es, como decirlo así, es cuando empieza nuestro cuerpo a hacer los cambios más notorios, que se dan más que todo de manera física. La pubertad tiene sus características, que son 3. La número 1 es que tiene un inicio. Y el inicio puede variar dependiendo directamente de la información genética del individuo, del género, la alimentación y en algunos casos del medio ambiente o geografía. Como hablábamos anteriormente en las clases cuando se tocó este tema a mozo grosso, de lo que fue la pubertad, no todos los niños, niñas empiezan el proceso a la misma edad. Como vimos en la información, también depende mucho de dónde estén ubicados geográficamente, el tipo de alimentación y la genética. Porque hay chicos, más que todo vamos a hablar de las niñas, que son las primeras en empezar el proceso de la pubertad y el cambio físico. Lo regular es que se den alrededor de los 10 años, 11. Vemos hoy en día que el inicio de la pubertad se está dando inclusive hasta los 8 años. Desde los 8 años, mejor dicho.
En los niños que sí, el proceso es un poco más tardío, que empieza entre los 12, 11, inclusive se ve hasta los 15, 16 años, estos cambios físicos más notorios. Vemos las causas son de manera natural porque nuestro reloj biológico nos está disparando y dice que hay que hacer los cambios necesarios para la maduración de nuestro cuerpo, en los cuales va a segregar lo que son las hormonas, en el caso de los hombres, las testosteronas, y en las mujeres los estrógenos. Y ahí es donde se producen todos estos cambios físicos, especialmente de índole sexual, que es lo que explicábamos cuando les dije de la clase del sistema reproductor masculino, que es aquí, se hace notorio en los hombres. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer el sistema reproductor masculino. En las mujeres o las niñas se ve muy notorio, como les dijo la profesora Cristina, por el cambio del cuerpo que ya están empezando a salir, o son más notorias, mejor dicho, lo que son las glándulas mamarias, su aumento. La tercera característica de la pubertad es la edad de inicio, que es lo que les he venido comentando más o menos, que habla de que el ciclo de la pubertad varía ampliamente dependiendo por cuestiones étnicas, genéticas, geográficas, que lo vimos no hace mucho. Por términos generales, es entre los 9 a los 14 años de edad en los varones y de los 11 a los 16 en las mujeres. Como les explicaba, esto puede variar. Puede que esté dentro de este rango, lo normal es que esté en este rango, pero muchas veces pueden darse antes o puede darse mucho después. Inclusive, he conocido casos de niñas, que lo puedo hablar de mi familia, que su inicio del cambio de esta maduración o el desarrollo no se dio a la edad temprana de 11 años o a los 12, sino que se vino a dar ya casi 16, 17 años, lo cual muchas veces hay una confusión o un trauma para esa niña al ver de que todas sus compañeras ya están creciendo, ya están viendo cambios dentro de su cuerpo, que si la primera menstruación y todavía no tiene este cambio. Igual ahorita vamos a tocar un poquito más sobre este tema. Caracteres sexuales primarios, en los cuales son los órganos reproductores. En la mujer son los ovarios, el útero y la vagina, y en el hombre los testículos y la próstata y las vesículas seminales. Durante la pubertad estos órganos maduran y crecen. Y el principal signo de madurez sexual en las niñas es la primera menstruación, que recibe el nombre de menarquía. En los varones es la presencia del semen en la orina. Hablando un poquito del tema de la primera menstruación, hay culturas, igual aquí en Panamá, en lo que son nuestros grupos aborígenes, que el tema del desarrollo de una mujer hacen festividades, rituales, en los cuales celebran el cambio de niña a mujer, que inclusive dentro de esos rituales muchas veces está en que a la niña se queda como guardada, por eso la dejan en casa, en su recámara durante todo el tiempo del ciclo menstrual, y cuando ella ya sale, se le terminan los días del ciclo menstrual, entonces que puede salir, porque también se habla mucho de que el sereno, que esto y que el otro. E inclusive recuerdo que mi mamá me contaba que sus papás, o sea mis abuelos, cuando mis tías y mamá tuvieron su primera menstruación, era como decir, quédate quieta en casa, no salgas, no te serenes, no tomes mucho sol. Y como que cuidaban mucho esa parte porque es como algo especial para los papás en ver que sus hijas ya están creciendo. En los hombres, más que todo, es como más celebración, decir, hey, ya estás creciendo, el vacilón, que esto y que el otro. Pero no es tanto un ritual como si lo hay de parte para las niñas. Los caracteres sexuales secundarios, hablamos que son signos fisiológicos de madurez sexual que no implican directamente a los órganos sexuales. Incluyen el crecimiento de los senos en las mujeres y el ensanchamiento de los hombros en los varones. En ambos sexos la piel se vuelve más grasa, que esto es lo que produce también el acné.
el aumento de las actividades de las glándulas sebáceas y puede hacer que aparezcan espinillas y puntos, que es lo que hablamos no hace mucho. Vemos en la imagen que está en nuestra mano izquierda cuáles son los caracteres notorios que se dan dentro de lo que es la pubertad. En los hombres se da mucho más notorio el cambio de la voz. ¿Por qué? Porque cuando estamos niños todos tenemos voces que se le catalogan voces blancas porque no están desarrolladas, e inclusive si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un coro polifónico de niños, ven que tanto a niñas y niños las clasifican en voces femeninas, pero ya cuando el chico o la chica va madurando, entonces hay más que todo, las niñas sí por lo regular se mantienen cantando en su mismo registro. En cambio los hombres no, porque hay un cambio muy brusco en la cual de tener una voz muy blanca, muy, por decirlo así, angelical, ya queda como una, por decirlo así, un brusco de ultratumba. Vemos también lo que es la musculatura del niño, pasa como va creciendo, se va a empezar a desarrollar. Inclusive muchas veces los primeros etapas de la pubertad, a muchos chicos viene un aumento de lo que son sus mamas, pero ya al pasar este tiempo de la pubertad, ya se va como se va regulando su tamaño y no tiene ese trauma, porque hay muchos que se trauman con eso. Tenemos también lo que es el desarrollo y la maduración de los órganos sexuales, que es lo que yo les explicaba a ustedes no hace mucho, en los cuales ya se ve lo que es el desarrollo, empieza a agrandarse lo que son sus órganos sexuales, tanto internos como externos. En las mujeres vemos el desarrollo y maduración de los órganos sexuales, igual como pasa con los chicos, y la acumulación de grasa en algunas zonas que vemos que hay cuando empiezan a ensancharse las caderas, ya empiezan a verse ya un cuerpo no tanto de niña, sino más que todo van adquiriendo ya el cuerpo ya de una mujer. Sin embargo, a esta edad de lo que es la pubertad, la adolescencia, puedan que empiecen a desarrollar su cuerpo, pero no son todavía, su cuerpo no están todavía desarrollado plenamente para considerarse ya adultos. La pubertad en la mujer. Vamos a ver qué nos dice la literatura. Comienza alrededor de los 11 a 16 años e inicia con la circulación de las denominadas hormonas femeninas, estrógenos, y se producen diversos cambios físicos. El cuerpo de las mujeres se desarrolla para poder albergar vida, les crecen las caderas para permitir la distensión y el posterior alumbramiento. Podemos ver en la imagen que vemos en la diapositiva o PPT, esto es las características propias de los que sufren las niñas o los cambios notorios que sufren las niñas en la pubertad, que vemos que es la aparición del acné, que es lo que hablamos al comienzo, el desarrollo de las mamas, que es cuando empezamos a ver que ya las niñas ya están teniendo un aumento de las glándulas mamarias, el crecimiento del vello axilar, el comienzo de la menstruación, y al igual que el chico y la chica vienen también los olores axilar. Recuerden que cuando estábamos niños, nosotros que no íbamos a recordar o estar pendientes de estar usando un desodorante. Ya cuando empezamos ya esta etapa de lo que es la pubertad, ya entonces justo y necesario el uso de lo que es el desodorante, porque si no vamos a decir como en forma de chiste, el rompealas, que donde subimos el brazo ya la gente se desmaya. Seguimos el tema con entonces el ver cómo es la pubertad en los hombres. La pubertad en el hombre sucede alrededor de los 9 a 10 años y culmina alrededor de los 16. Este periodo puede variar y presenta varios cambios físicos. En ambos géneros, durante el tiempo de la pubertad se despierta el instinto gregario, que se expresa al juntarse con personas de circunstancias similares. En este punto del instinto gregario fue lo que vimos nosotros en el video que le mostré al inicio. Vemos también cuáles son los cambios y volver a recalcar estos cambios que suceden en nosotros los hombres en la pubertad, que está la aparición del acné, que muchas veces nos da pena inclusive hasta vernos en el espejo cuando nos salen eso.
Vemos la aparición del vello facial, los cambios de la voz, que es lo que les mencionaba, viene el desarrollo del vello púbico, el aumento de la zona genital, los crecimientos del vello axilar y el olor axilar. También ya con la pubertad empiezan entonces, como empiezan a desarrollarse otros tipos de hormonas, inclusive ya empiezan a nacer a ser más notorio, los olores corporales. Vamos a ver cuáles son en secuencia, un resumen hasta este punto de cuáles son los cambios físicos que se dan dentro del hombre como en la mujer en la pubertad. Vemos que en las mujeres la emergencia de los pechos, quiere decir que son más notorio el aumento de estas glándulas mamarias, la aparición del vello púbico, el ensanchamiento de las caderas, el estirón en el crecimiento que se da tanto en chicas como en chicos, el primer periodo menstrual, la complexión del vello púbico y el desarrollo final del pecho. En los hombres vemos el crecimiento de los testículos, el crecimiento del pene, vemos la primera aparición del vello púbico, la primera eyaculación, el estirón en el crecimiento, cambio en la gravedad de la voz, de hablar así, habla así. Vemos la aparición de lo que es la barba y lo que es la complexión del vello púbico. Bien, vamos a ver qué es la adolescencia. Es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Comienza con la pubertad y es un tránsito complicado y difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. En las mujeres se inicia aproximadamente a los 12 años y a los 13 años en los varones. La adolescencia, como nos dicen muchas veces nuestros padres, tíos, es que el joven adolece de muchas cosas que les impiden, más que todo en la parte de madurar para poder ser completamente un adulto. En esta etapa es como decir así un limbo en el cual el chico ya no es ni preadolescente ni es puberto, por decirlo así, y tampoco es adulto. Pero en este momento empieza a razonar en muchas cosas como adulto. Incluso su apariencia ya para esta etapa físicamente pareciese un poquito más a un adulto. También en esta etapa empiezan ya los roces más notorios con nuestros padres, los choques en lo que es nuestro temperamento. Recuerden que yo les explicaba a ustedes que temperamento es con lo que nosotros nacemos. Es, por ejemplo, si yo soy amargado, si soy tranquilo, eso es el temperamento. El carácter es lo que nosotros podemos moldear de nuestro temperamento. ¿Cómo así? Que si yo soy una persona que siempre ando molesto, poco a poco puedo cambiar esa parte y ser un poquito más flexible. Bien, el adolescente, como les decía, adolece también inclusive de tener libertad. ¿En qué sentido? De que él no se vale por sí mismo. Uno, porque todavía no es mayor de edad, necesita mucho de sus padres. En adolescencia, el chico o la chica le gusta mucho desafiar al adulto, porque como se ve él físicamente, que ve esos cambios, ve los cambios del adulto, entonces muchas veces se siente el adolescente como si fuese él un adulto, y por eso vemos de que es muy difícil esta etapa en muchos de los hogares, porque empiezan ya las discusiones entre mamá, papá, que si el chico o la chica no hace caso, que si empieza a fugarse, etcétera. Todo esto es por esta etapa que es muy difícil en todos, y a veces en los casos de la adolescencia, en algunos casos ha pasado más suavemente, en otros ha sido como muy abrupto este tema. Hablamos que se distinguen dos etapas en lo que es la adolescencia, uno que es la preadolescencia y la adolescencia. Hablamos que la primera se desarrolla en el proceso de la pubertad y la segunda es donde se madura el pensamiento lógico, formal, más objetivo y racional. En esta etapa los adolescentes son más susceptibles a problemas relacionados con la conducta de riesgo. Aquí podemos rescatar algo sumamente importante.
que en la etapa que él va teniendo un pensamiento formal, lógico y más racional, vamos a tener, o sea, vamos a nosotros muchas veces en esa etapa a ponernos a pensar qué es lo que yo quiero para mi vida. Ya en esta etapa hay chicos que se toman muy a pecho, por decirlo así, en el buen panameño, en pensar ya en mi futuro, ya que cuando yo salga de la escuela, ¿cuál va a ser la profesión? En esta etapa de la adolescencia ya muchos están creando lo que es su proyecto de vida, en donde se ven, en qué empresa les gustaría trabajar, se ven, muchos ya piensan inclusive de familia. ¿Y es por qué? Porque ya uno tiene ya ese pensamiento ya más maduro. Inclusive vemos en la adolescencia que ya el querer jugar con nuestro hermanito carrito, o si tenemos una hermanita jugar muñeca, ya no es como una prioridad o ya no nos llama la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención en esta época, en esta temporada de nuestras vidas? El querer relacionarnos con nuestros amigos, en el querer estar en estos momentos chateando por WhatsApp, el querer estar en redes sociales, en quererme notar. Y también aquí hay un conflicto en los cuales yo como persona veo en qué grupo encajo. Si, o busco también la pelea en querer yo también ser popular, o vienen las competencias en qué se viste mejor, quién se ve mejor, etc. Vamos a ver un breve video gracias a lo que es la Fundación Paz, que nos habla de lo que son las conductas de riesgo en lo que es la adolescencia y la pubertad. Adelante, cámara. ¿Sabías que las conductas de riesgo son toda aquella cosa que te ponen en peligro tu integridad tanto física, psicológica y emocionalmente? Generalmente quien se pone en riesgo una vez se pondrá muchas veces más y aunque piense que no pasará nada, créeme, sí pasa. ¿Se te ocurren algunas? Consumo de alcohol, Drogas y medicamentos que no necesitas. Fumar tabaco o marihuana. Dejar de comer o comer en exceso. manejar o subirte a un carro o moto a alta velocidad, Cutting. El inicio de prácticas sexuales a temprana edad. Citarte solas con alguien que conociste en internet. Todas estas conductas de riesgo pueden tener afectaciones graves que aparecen de corto, mediano o largo plazo. La gravedad del riesgo depende si eres quien lo hace, estás con los que lo hacen o apoyas a hacerlo. Sin embargo, mientras seas tú quien realice esa actividad de riesgo, puedes salir afectado porque estás en el mismo lugar donde se realiza. Por ejemplo, si te subes a un carro o moto a alta velocidad, aunque no choques, puedes estar en riesgo de perder la vida o lastimarte. De igual manera, si no te subes al carro, pero estás en el lugar donde pase, puede ser que te atropellen. O bien, si tú eres quien maneja, podrías atropellar a alguien e ir a la cárcel. ¿Ves? Toda conducta tiene una consecuencia. Consumir drogas, alcohol, marihuana, tabaco y medicamentos no recetados por un médico altera tus sentidos. Distorsionan la realidad, dañan casi todos los órganos del cuerpo y afectan la relación con los demás. Las personas que se drogan creen que con eso dan solución a sus problemas, pero en realidad se meten en otros. Una adicción. ¿Sabías que dejar de comer, comer en exceso o realizar cutting son actividades que solo hacen las personas que se sienten mal con ellas mismas? Lo que no saben es que dañan su cuerpo exponiéndolo hasta la muerte. Citarte con personas que conociste en internet puede tener consecuencias ligadas con la delincuencia. La persona con la que tú hablas puede no ser la que tú crees y obligarte a hacer cosas que no deseas, como obligarte a tener relaciones sexuales, tomarte fotos para usarlas en pornografía o simplemente no regresar a tu casa. Iniciar prácticas sexuales a temprana edad no es un tema que se debe tratar a la ligera. Primero ponte a pensar por qué es que lo haces. ¿Alguien te dijo que lo hicieras? ¿Tienes curiosidad? ¿Lo haces por moda o no tienes idea? Si tu respuesta es alguna de las anteriores, te voy a dar un consejo. No lo hagas. No solo es tener sexo. Si te sientes incómodo o incómoda, es porque está mal. Aceptémoslo. A nuestra edad no tenemos la información necesaria sobre la sexualidad y eso nos puede perjudicar llegando a adquirir una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo. Mi cuerpo es mío. Prometo siempre Cuidarlo. Amarlo y respetarlo. Si vemos este video, nos llama mucho la atención porque nos lleva a nuestra realidad si no hay una breve o una buena comunicación entre nuestros padres o nuestros tutores, y si nuestros tutores o responsables de cada uno de nosotros no están al pendiente de cómo nosotros nos estamos manejando, qué hacemos. Y es una etapa muy difícil, la adolescencia, porque podemos caer
en un peligro grande que si no tenemos la atención o no sabemos manejarla y los adultos no nos apoyan, podemos caer en distintas conductas que nos pueden afectar a nosotros, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y tener consecuencias, inclusive causarnos la muerte. Habla la literatura que las conductas de riesgo son todas aquellas actividades, escuchen bien, que ponen en peligro la integridad física, psicológica y emocional. Que entre las principales conductas de riesgos están el consumo al alcohol, drogas, medicamentos que no necesitas, fumar tabaco, marihuana, dejar de comer o comer en exceso y práctica sexual a temprana edad. ¿Y por qué ocurren estos tipos de conductas? Que es lo que les mencionaba hace un rato. Porque yo estoy empezando a distinguir, a ver en qué grupo encajo. Y aquí está mucho lo que es la presión del grupo. En los cuales si yo veo que mi amiguito está bebiendo alcohol, yo quisiera experimentar y le sigo la corriente. Pero no sabemos el daño que causa el consumir tanto alcohol y drogas a temprana edad, lo cual va teniendo daños en nuestro sistema nervioso. Vamos matando poco a poco nuestras neuronas. Otras de las conductas que vemos muy común es con el tema del peso. Nuestra sociedad, por decirlo así, no ha empujado de ver la belleza de que el famoso actor principal, el galán de la telenovela o la actriz principal, que son por lo general son los más hermosos y hermosas, yo quisiera tener el físico de ellos. Pero yo como persona no me acepto como me veo en el espejo. Y por más que yo esté muy delgado, me voy a ver que muy gordo en el espejo, porque no me acepto. Y entonces voy a caer en estas enfermedades o en estas conductas de que cada vez que yo termino de comer, necesito ir al baño a vomitar. O me pongo, como me gusta un chico y yo mismo o yo misma me veo muy gorda o me veo muy gordo, empiezo a buscar estas famosas dietas que todo el mundo hace sin ir a un nutricionista, o dejo de comer y empiezo a poner mi salud en un gran riesgo, porque inclusive estas conductas me pueden causar la muerte. O está el tema también de lo que es el sobrepeso, porque muchas veces decimos estar gordito es mejor. O sea, yo sé que no soy en estos momentos la persona indicada a hablar de gordito porque aquí hay bastante gordura, ¿no? Pero sí podemos ver estos fenómenos, estas conductas que se ven muy marcadas en lo que es la adolescencia. Inclusive el tema del bullying es un tema que también afecta mucho en estas conductas. Por ejemplo, si dentro del grupo o dentro del salón está el más gordito, está la más gordita, y todo el mundo de repente empieza a vacilar, a molestar, no sabemos el daño que le estamos haciendo muchas veces psicológicamente a la persona, que entonces la estamos empujando por esa presión social en nuestros salones de clases o en nuestra barriada a cometer estos tipos de conducta de querer no comer o querer cada vez que yo voy a terminar de comer ir al baño a vomitar la comida. Vemos también que dentro de lo que es la conducta o en la pubertad, bueno, ya en la adolescencia, al seguir viendo que mis compañeros hacen otras cosas que yo no hago. Por ejemplo, y aquí donde si hay un padre de familia viéndome, les digo, presten mucha atención con quién conversan sus hijos, a quién les chatean. Porque a esta edad somos muy vulnerables. En esta edad, por sentirnos o vernos que tenemos el cuerpo de una persona adulta, empezamos, más que todo se ven las chicas, a chatear con chicos de mayor edad, los cuales las incitan a ¿qué? A coger drogas, a tener relaciones sexuales. Y aquí es donde se ve mucho lo que es la famosa prueba del amor, que la incentivan en querer hacer la prueba del amor. Y ahí por acceder a estos tipos
de comportamiento de una persona, hay embarazos no planificados, inclusive transmisiones de enfermedades o infecciones sexuales, de las cuales hoy en día lo que nos hablan las estadísticas del Ministerio de Salud aquí en Panamá, que un gran porcentaje, o el gran porcentaje, o la masa, como queramos llamarlos nosotros, de lo que son enfermedades de transmisión sexuales, ¿quiénes son los que más están en este globo? Los adolescentes. Y vemos también el tema de que si no sabemos o no tenemos la debida supervisión, podemos ser blanco de lo que es el tráfico de humanos, porque a veces, como no estamos supervisando padres, nuestros hijos son muy vulnerables, no tienen malicia. Y es ahí donde tenemos nosotros que estar muy pendientes de las conductas y del comportamiento que ellos hacen. Y estar pendientes de cuáles son sus amistades, a dónde van, están supervisando sus salidas, que estén pendientes. Bien, vamos a practicar hasta aquí lo que hemos visto de esta parte del tema, en lo que son las conductas y las consecuencias que tenemos o que se tienen si no se toman la debida atención y previsiones de una vez. Ejemplo, al consumir el alcohol y droga, ¿cuáles son las consecuencias? El fracaso escolar, riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas y el suicidio. También alteran o distorsionan la realidad, dañan los órganos, afectan las relaciones sociales y generan adicciones. Dejar de comer o comer en exceso nos produce ¿qué? O se caracteriza ¿por qué? Por una baja autoestima. Eso daña nuestro cuerpo en lo que es enfermedades como sobrepeso, enfermedades cardíacas, una diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, asma, apnea del sueño y algunos otros tipos de cáncer. Relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Bien, vamos a hacer otra práctica. Y les pido que tomen foto a la imagen que está saliendo en pantalla. Les doy 3 segundos. 3, 2, 1. El proceso por el cual la persona alcanza la madurez sexual. O sea, vamos a ver qué es pubertad. Está la opción A, que es el proceso en el cual la persona alcanza la madurez sexual. B, se produce en la etapa de la adolescencia. C, los adolescentes sufren cambios físicos y hormonales. D, todas son correctas. Vamos a ver qué es lo que ustedes tienen en sus cuadernos. Les doy 3 segundos. 3, 2, 1. Vemos la respuesta. Todas son correctas. Segunda pregunta. La pubertad es una etapa de cambio que se presenta igual en hombres y mujeres. Opción A. Sí. Esta etapa, por lo general, los cambios ocurren a la misma vez en ambos sexos. B. No. La pubertad es una etapa que depende del desarrollo de cada persona. C. La pubertad siempre sucede primero en los hombres que en las mujeres. A ver qué dice el resultado. La B. No. La pubertad es una etapa que depende del desarrollo de cada persona. Tercera pregunta. Cuando hablamos de caracteres sexuales primarios, nos referimos a algunos órganos reproductores, B, ovarios, el útero, la vagina, los testículos, la próstata y las vesículas seminales. C, signos fisiológicos de madurez sexual que no implican directamente los órganos sexuales. Vamos a hacer estas dos respuestas simultáneamente. La 4. ¿Qué pasa cuando un joven comienza a consumir alcohol y droga? A, se olvida de todos los problemas y comienza a vivir bien su vida. B, tienen problemas en la familia y con la sociedad entera. C, comienza a tener pensamientos negativos y le gusta asistir o no al colegio. La D, la B y la C son ciertas. Vemos la respuesta. En la 3 es la A y en la 4 la B, la D, que dice que la B y la C son ciertas. Bueno, no nos da mucho chance de seguir con el ejercicio. Los remito a que vayan a las guías y hagan la actividad número 1 en lo que es el tema de la pubertad.
la actividad número 2. Para cualquier consulta me pueden chatear a mis redes sociales o le pueden preguntar a sus profesores. La conclusión del tema es que describimos los cambios que se manifiestan durante la pubertad y analizamos las implicaciones y las responsabilidades de la sexualidad. La pubertad es el proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual y la capacidad en reproducirse. Bueno, la educación no para. Podemos ver estas filminas o PPT en la página Enseña por Panamá, entrando a www.enseñaporpanamá/estrella o @estrellaenseña. Gracias a todos por los que están pendientes a las clases. Gracias padres, gracias madres de familia de abrirnos sus hogares para que entremos. Y gracias a todas las empresas, fundaciones, al Ministerio de Educación por ser que realidad este proyecto y que lleguemos a todos los lugares de Panamá. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Pronto.